Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Arcadio y lo que voy a contar lo he guardado durante meses porque ni yo mismo logro acomodarlo en la cabeza sin sentir que algo no encaja. Todo empezó como empiezan muchas malas decisiones, con curiosidad y una necesidad muy básica de arreglar mi vida. No estaba en la ruina, pero tampoco podía avanzar. Tenía deudas, un trabajo mediocre y una sensación constante de que todo estaba detenido. No buscaba riqueza absurda ni poder, solo quería estabilidad, algo firme sobre lo cual construir sin estar siempre al borde del colapso. En esos días me obsesioné con textos antiguos que encontraba en foros y librerías de segunda mano. No eran cosas espectaculares, más bien fragmentos, hojas sueltas, traducciones mal hechas que hablaban de rituales sencillos. Nada de invocar demonios enormes ni escenas exageradas. Eran instrucciones discretas, casi domésticas, que prometían equilibrio a cambio de compromiso. Me parecieron ridículas al inicio, pero había algo en la repetición de ciertos símbolos que me empezó a inquietar. No era miedo, más bien una sensación de familiaridad, como si ya hubiera visto todo eso antes en algún momento que no recordaba. Recuerdo claramente la noche en que decidí intentarlo. No había luna visible y la casa estaba en silencio porque mi esposa se había ido a visitar a su mamá. Eso facilitó todo, porque no quería explicaciones incómodas. Preparé lo que pedían: velas comunes, un recipiente con agua y una serie de trazos hechos a mano. Nada costoso, nada difícil. De hecho, eso fue lo que más confianza me dio. Si algo tan simple funcionaba, entonces no podía ser tan peligroso. Pensé que, en el peor de los casos, solo perdería una noche y confirmaría que todo era una tontería. Seguí cada instrucción con cuidado, más por disciplina que por fe. No esperaba que nada pasara. Sin embargo, cuando terminé, hubo un momento raro, muy breve, en el que el ambiente se sintió distinto. No sabría describirlo bien, como si el aire se volviera más denso o más pesado. No hubo voces, ni sombras moviéndose, ni nada espectacular. Solo esa sensación de que algo había respondido, aunque no supiera exactamente qué. Me quedé ahí sentado un rato, esperando algún tipo de señal más clara, pero no ocurrió nada adicional. Al final, me fui a dormir con una ligera incomodidad en el pecho. A la mañana siguiente todo parecía normal. Incluso me sentí un poco ridículo por haber tomado en serio algo así. Pero ese mismo día comenzaron a pasar cosas pequeñas que, en conjunto, eran demasiado convenientes. Recibí una llamada de un trabajo al que había aplicado meses antes y que ya daba por perdido. Me ofrecieron una entrevista inmediata. Además, un pago que creía olvidado apareció reflejado en mi cuenta. No era una cantidad enorme, pero llegaba justo cuando más lo necesitaba. Traté de convencerme de que solo eran coincidencias acumuladas, nada más. Durante las semanas siguientes, esa racha continuó de manera casi perfecta. Conseguí el trabajo, mejor pagado y con mejores horarios. Mis deudas empezaron a reducirse más rápido de lo que había planeado. Incluso mi salud mejoró. Dolores que llevaba arrastrando desaparecieron sin explicación. Todo encajaba de una forma tan limpia que me resultaba difícil no pensar en aquella noche. Aún así, me repetía que era solo suerte acumulada. Sin embargo, había algo en esa perfección que empezaba a sentirse demasiado exacto, como si alguien estuviera ajustando piezas invisibles detrás de todo, esperando el momento adecuado para cobrar. Al principio, ignoré esa sensación de incomodidad porque los resultados eran demasiado buenos como para cuestionarlos. Mi rutina se volvió más ligera, más ordenada,
y por primera vez en años sentí que podía respirar sin estar pensando en problemas pendientes. Mi esposa también lo notó, aunque lo atribuía a mi nuevo trabajo ya que estaba menos estresado. Yo asentía sin entrar en detalles, porque en el fondo no quería hablar de aquella noche. Mientras todo siguiera funcionando, no había razón para remover nada. Eso pensaba hasta que empezaron a ocurrir cosas que ya no encajaban con la simple suerte. El primer evento extraño fue algo que, en su momento, intenté minimizar. Mi esposa tuvo un pequeño accidente doméstico, algo absurdo mientras limpiaba la cocina. Se resbaló con agua que ni siquiera recordábamos haber derramado. La caída fue torpe, pero lo que siguió no tuvo sentido. Terminó con una lesión más grave de lo esperado, algo que los doctores describieron como una mala combinación de ángulos y mala fortuna. Me quedé con ella en el hospital, tratando de convencerme de que esas cosas pasan todos los días, aunque por dentro algo empezó a incomodarme de forma persistente. Mientras ella se recuperaba, mi situación laboral siguió mejorando de manera casi ridícula. Me asignaron proyectos importantes sin que los pidiera y todo lo que tocaba parecía resolverse solo. Era como si los obstáculos desaparecieran antes de siquiera aparecer. Recibí un aumento inesperado y reconocimiento de personas que ni siquiera me conocían bien. Esa desproporción entre lo que yo hacía y lo que obtenía comenzó a pesarme. No era orgullo, era una sensación rara, como si no me correspondiera. Aún así, no dije nada. Me limité a aceptar todo, tratando de no pensar en la coincidencia con lo ocurrido en casa. El ambiente con mi esposa cambió después del accidente. No solo por su recuperación, sino porque comenzó a notar que algo en mí estaba distinto. Me preguntaba por qué todo parecía salirme bien mientras ella enfrentaba dificultades físicas que no mejoraban al ritmo esperado. Yo evitaba profundizar en esas conversaciones, respondiendo con frases cortas y poco compromiso. No quería enfrentar la posibilidad de que ambas cosas estuvieran relacionadas. Era más fácil pensar que la vida simplemente se había equilibrado de forma injusta, como suele hacerlo, sin necesidad de explicaciones extrañas o teorías que no podía comprobar. Con el paso de los días, empecé a recordar detalles del ritual que antes había ignorado. Frases sobre intercambio y ajuste proporcional que en su momento me parecieron simbólicas, comenzaron a tener un peso distinto. Volví a leer las notas, buscando alguna aclaración, pero lo único que encontré fue más ambigüedad. No había advertencias claras ni condiciones específicas, solo referencias vagas a mantener el equilibrio. Eso fue lo que más me inquietó, porque implicaba que algo estaba ocurriendo bajo reglas que yo no entendía y sobre las cuales no tenía ningún control. La sensación de estar siendo observado regresó poco a poco, no de forma evidente, sino como una presencia silenciosa que se manifestaba en momentos muy específicos. A veces, al llegar a casa, tenía la impresión de que algo había cambiado ligeramente en el ambiente, como si alguien hubiera estado ahí antes que yo. No encontraba señales físicas, todo estaba en su lugar, pero la percepción era difícil de ignorar. Fue entonces cuando empecé a considerar seriamente que aquello que había hecho no se había quedado en una simple coincidencia y que tal vez apenas estaba comenzando a mostrar sus verdaderas consecuencias. La confirmación llegó de una forma que ya no pude ignorar ni justificar. Un amigo cercano, de esos que conoces desde hace años y con quien compartes confianza real, murió en circunstancias violentas que no encajaban con su vida cotidiana. No estaba metido en problemas, no tenía enemigos conocidos. Fue algo repentino, absurdo, como si hubiera estado en el lugar equivocado en el peor momento posible. Recibí la noticia mientras revisaba un correo donde me confirmaban otro beneficio laboral inesperado. Esa coincidencia me dejó helado.
porque por primera vez sentí que ambos eventos estaban conectados de una manera directa. Esa noche no pude dormir. Me quedé revisando cada detalle de los últimos meses, tratando de encontrar un patrón que explicara lo que estaba pasando. Y lo encontré, aunque no quería aceptarlo. Cada mejora en mi vida parecía coincidir con una pérdida física, un daño real en alguien cercano. No siempre era inmediato, pero la relación estaba ahí, constante, como una regla que se cumplía sin excepciones. Mientras más estable se volvía mi situación, más graves eran las consecuencias para otros. No era equilibrio, era sustitución. Algo estaba tomando de los demás para mantener lo que yo estaba recibiendo. Decidí intentar detenerlo. Repetí el ritual, pero esta vez con la intención opuesta, buscando revertir lo que hubiera activado. Seguí las mismas instrucciones, cambiando lo poco que entendía que podía modificar. No pasó nada visible, igual que la primera vez, pero esa ausencia de respuesta fue peor, porque ya sabía que el silencio no significaba que no hubiera efecto. Me quedé sentado en la oscuridad, esperando alguna señal, algún cambio, cualquier cosa que indicara que había logrado romper ese ciclo. Lo único que sentí fue esa misma presión en el aire, más pesada que antes, como si estuviera siendo observado con mayor atención. Después de eso, los ajustes se volvieron más evidentes y más difíciles de ignorar. Personas que apenas conocía empezaron a sufrir accidentes, enfermedades repentinas o situaciones que alteraban sus vidas de forma permanente. No todos morían, pero todos perdían algo importante: movilidad, estabilidad, tranquilidad. Y al mismo tiempo, mi vida seguía mejorando de manera casi perfecta. Ya no era algo que pudiera disfrutar. Cada buena noticia venía acompañada de una sensación inmediata de culpa, como si supiera que en algún lugar alguien estaba pagando el precio por mí. Intenté alejarme de todo, reducir mi actividad, rechazar oportunidades, como si eso pudiera detener el proceso. Pero no funcionó. Las mejoras llegaban de todas formas, incluso cuando no las buscaba. Era como si el mecanismo ya estuviera en marcha y no dependiera de mis decisiones actuales. Empecé a notar algo aún más inquietante: pequeños cambios en mi entorno que no podía explicar, detalles que no recordaba haber dejado así, como si alguien estuviera reorganizando mi vida sin mi participación. Esa idea fue la que más me perturbó, porque implicaba que yo ya no era el único ocupando mi propio espacio. Fue entonces cuando entendí algo que me heló por completo. No se trataba de recompensarme ni de equilibrar nada. La entidad no me estaba dando beneficios. Estaba utilizando mi vida como un punto de reemplazo. Cada pérdida en otros no era un castigo, era un intercambio directo, como si estuviera reconstruyéndome con partes que no me pertenecían. Esa idea no venía de una revelación clara, sino de la acumulación de todo lo que había visto. Y lo peor era que, una vez que lo entendí, ya no pude dejar de notarlo en cada cosa que ocurría a mi alrededor. Después de aceptar esa idea, dejé de buscar explicaciones complicadas y me enfoqué en observar con más atención lo que ocurría a mi alrededor. Ya no se trataba de si era real o no, sino de cómo operaba. Comencé a notar que los cambios no solo afectaban a las personas cercanas, sino también a mí mismo, de maneras sutiles. No eran transformaciones físicas evidentes, sino detalles pequeños, como recuerdos que ya no coincidían del todo con los de otros, o reacciones emocionales que no se sentían propias. Era como si algo estuviera ajustando no solo mi entorno, sino también mi identidad poco a poco. Mi esposa fue quien más evidenció ese cambio. A pesar de su estado, empezó a mirarme de una forma distinta, como si reconociera que algo en mí no era igual. No podía explicarlo con palabras, pero su incomodidad era clara. Intenté recuperar la normalidad, actuar como antes, pero cada intento se sentía forzado.
casi mecánico. Había momentos en los que yo mismo dudaba de lo que recordaba haber vivido con ella. Esa desconexión fue más dolorosa que cualquier otra cosa, porque implicaba que no solo estaba perdiendo a los demás, sino también la versión de mí que había construido con ellos. En un intento desesperado, busqué deshacerme de todo lo relacionado con el ritual. Quemé las notas, tiré los objetos que había usado y evité cualquier cosa que me recordara esa noche. Pensé que tal vez, eliminando el origen, podría cortar el proceso. Pero no hubo ningún cambio. Al contrario, la sensación de presencia se volvió más constante, más cercana. Ya no era algo que aparecía en momentos aislados, sino una compañía permanente, silenciosa, que parecía observar cada decisión que tomaba. Entendí entonces que el vínculo no dependía de los objetos, sino de algo que ya estaba integrado en mí. La confirmación final llegó en un momento cotidiano, sin dramatismo. Estaba revisando unas fotografías antiguas y noté algo que me dejó completamente paralizado. Había imágenes en las que yo aparecía, pero no recordaba haber estado ahí. No eran montajes ni errores evidentes, eran fotos coherentes con eventos reales, pero con detalles que no encajaban en mi memoria. Lo más perturbador fue ver a personas que ya habían sufrido esos ajustes, apareciendo en contextos donde, según yo, nunca coincidimos. Era como si mi historia estuviera siendo reescrita, integrando piezas que no me pertenecían. A partir de ese momento dejé de resistirme, no porque lo aceptara, sino porque entendí que no había forma de detenerlo. Seguí con mi vida, cumpliendo con mis responsabilidades, manteniendo una apariencia de normalidad que cada vez se sentía más lejana. Las mejoras continuaron, pero ya no significaban nada para mí. Cada logro, cada avance, estaba vacío, porque sabía lo que implicaba. La culpa dejó de ser un golpe inmediato y se convirtió en algo constante, una carga silenciosa que no desaparecía en ningún momento del día, sin importar lo que hiciera. Hoy, cuando trato de recordar cómo era todo antes, me doy cuenta de que ya no puedo reconstruirlo con claridad. Hay espacios en mi memoria que no logro llenar, como si nunca hubieran existido. Lo único que permanece intacto es la certeza de que nada de lo que tengo ahora es realmente mío. No hice un trato para mejorar mi vida, hice algo peor sin entenderlo. Y aunque sigo aquí, funcionando, trabajando, respirando, sé con absoluta claridad que lo que ocupa este lugar ya no es exactamente la persona que empezó todo, y que ese reemplazo nunca se va a detener. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Melquíades y lo que voy a contar me sigue pesando como si hubiera pasado ayer. Todo empezó en una etapa en la que ya estaba cansado de no avanzar en mi trabajo, de sentir que siempre me quedaba atrás mientras otros crecían sin esfuerzo aparente. No era envidia, era frustración acumulada, una que se te mete en el pecho y no te deja dormir bien. Busqué cursos, contactos, incluso cambié de rutina, pero nada parecía suficiente. Fue en ese contexto, con la mente cansada y medio desesperada, cuando alguien me habló de una alternativa distinta, algo que no sonaba precisamente normal. La propuesta llegó de forma muy casual, como suelen llegar las cosas que luego terminan marcando la vida. Fue un conocido lejano, de esos que ves una vez cada mucho tiempo, quien me habló de un ritual que, según él, ayudaba a abrir caminos profesionales. No lo dijo como broma, ni como algo esotérico exagerado, sino con una seriedad que me dejó pensando varios días. Yo no soy alguien que crea fácilmente en ese tipo de cosas, pero tampoco podía negar que estaba dispuesto a intentar algo diferente. Me quedé con la idea rondando, dándole vueltas en silencio mientras seguía con mi rutina diaria. Pasaron algunos días antes de que tomara la decisión, y lo hice más por agotamiento que por convicción. Me dije que no tenía nada que perder,
que al final solo sería una experiencia rara sin consecuencias reales. El ritual no era complicado, pero sí tenía detalles que me incomodaban un poco, cosas que no parecían tener lógica, pero que, según me explicaron, eran importantes para que funcionara. Esa noche en particular, recuerdo que estaba inquieto, como si mi cuerpo supiera que algo no estaba del todo bien, aunque mi cabeza intentara ignorarlo para no echarme para atrás. El lugar donde lo hice era mi propio departamento, porque me dijeron que tenía que ser en un espacio personal, donde yo me sintiera seguro. Preparé todo como me indicaron, siguiendo cada paso con cuidado, incluso aquellos que me parecían innecesarios. No hubo nada espectacular en el momento, nada que pudiera describir como sobrenatural. De hecho, cuando terminé, lo único que sentí fue un cansancio raro, como si hubiera hecho algo más pesado de lo que realmente era. Me fui a dormir pensando que probablemente no pasaría nada y que al día siguiente todo seguiría igual que siempre. Pero no fue así. En los días siguientes empecé a notar pequeños cambios que, al principio, parecían simples coincidencias. Correos que antes no respondían comenzaron a llegar. Propuestas que llevaba tiempo esperando finalmente se concretaban. Y personas que nunca me habían tomado en cuenta, de pronto mostraban interés en trabajar conmigo. No era algo exagerado al inicio, pero sí lo suficiente como para hacerme cuestionar si realmente había tenido suerte o si aquello que hice había influido de alguna manera. Intenté mantenerme racional, convencido de que todo podía explicarse sin recurrir a nada extraño. Conforme pasaron las semanas, esa racha positiva dejó de parecer casualidad y empezó a sentirse como algo demasiado preciso, casi dirigido. Cada paso que daba en el trabajo parecía acomodarse perfectamente para beneficiarme, como si alguien estuviera moviendo piezas sin que yo lo notara. Mis ingresos mejoraron. Mi nombre empezó a sonar más en ciertos círculos y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía control sobre mi vida profesional. Sin embargo, junto con ese crecimiento, algo más comenzó a sentirse fuera de lugar. Algo que al inicio fue tan leve que decidí ignorarlo, aunque en el fondo ya me estaba inquietando. Al principio pensé que el cansancio era por el trabajo, porque de repente estaba haciendo mucho más que antes. Dormía poco, comía a deshoras y vivía pegado al teléfono. Pero luego empecé a notar cosas más específicas en mi cuerpo. Pequeñas heridas que aparecían sin recordar haberme lastimado, como raspones o cortadas superficiales que no dolían mucho, pero que tampoco cerraban. Se quedaban ahí, como si mi piel hubiera olvidado cómo sanar. No le di demasiada importancia al inicio, porque seguía sintiéndome funcional, pero esa sensación de desgaste empezó a hacerse constante, como un fondo incómodo que no desaparecía. Una mañana desperté con fiebre, no muy alta, pero persistente. Pensé que era una gripe común, algo pasajero. Me tomé un par de días más tranquilos, aunque sin dejar de trabajar del todo. Lo raro fue que la fiebre no se iba, se mantenía estable, como si estuviera calculada para no tirarme por completo, pero sí mantenerme débil. Empecé a tomar medicamentos básicos, pero no hacían gran diferencia. Aún así, en el trabajo, todo seguía fluyendo de manera impresionante. Era una contradicción constante. Por dentro, me sentía cada vez peor, pero afuera mi vida parecía estar en su mejor momento. Las uñas fueron lo siguiente que me hizo preocuparme de verdad. No fue de golpe, sino progresivo. Primero noté que se debilitaban, luego que algunas se quebraban con facilidad, hasta que un día, sin razón clara, una de ellas simplemente se desprendió parcialmente. No hubo un golpe, no hubo dolor intenso, solo esa imagen que se me quedó grabada. Fui al médico pensando que podía ser alguna deficiencia o infección, pero los estudios salieron normales.
Todo indicaba que estaba sano, lo cual solo aumentaba la sensación de que algo no encajaba con lo que estaba viviendo físicamente. Seguí visitando doctores, especialistas, incluso me hice análisis más completos, pero nadie encontraba nada. Cada consulta terminaba igual: resultados normales, recomendaciones generales, descanso, mejor alimentación. Nadie podía explicar por qué mi cuerpo se sentía en deterioro constante. Mientras tanto, mi carrera no dejaba de crecer. Cerré contratos que antes parecían imposibles. Me invitaron a proyectos importantes y mi nombre empezó a aparecer en lugares donde nunca había imaginado. Esa dualidad comenzó a inquietarme de una forma más profunda, porque ya no podía ignorar que ambas cosas estaban ocurriendo al mismo tiempo. Fue entonces cuando mi hermano empezó a enfermarse. Al principio fueron síntomas leves, cansancio, dolores de cabeza, nada alarmante. Pero en cuestión de días, su estado empeoró de forma rápida y difícil de explicar. Lo llevaron al hospital y los doctores tampoco encontraban una causa clara. Yo lo visitaba sintiéndome culpable sin entender por qué, como si hubiera una conexión que todavía no lograba identificar del todo. Era una sensación rara, incómoda, que no podía justificar con lógica, pero que tampoco podía ignorar, porque coincidía con mis propios cambios físicos. Lo más inquietante comenzó cuando noté algo que me dejó completamente helado. Hubo días en los que yo amanecía sintiéndome un poco mejor, con más energía, menos fiebre. Incluso algunas heridas parecían secarse. Justo en esos mismos días, mi hermano empeoraba de forma evidente. No era una coincidencia aislada, empezó a repetirse varias veces. Mientras yo recuperaba un poco de fuerza, él la perdía. Ahí fue cuando la idea que había estado evitando empezó a tomar forma en mi cabeza. Una explicación que no quería aceptar, pero que cada vez parecía más difícil de negar. No quise aceptarlo de inmediato, pero la relación entre mi mejoría y el deterioro de mi hermano se volvió demasiado evidente como para seguir ignorándola. Empecé a llevar notas mentales, comparando días, síntomas, cambios pequeños. No era exacto en todos los momentos, pero el patrón estaba ahí, repitiéndose lo suficiente para helarme la sangre cada vez que lo pensaba. Recordé el ritual con una claridad que antes no tenía. Cada paso, cada indicación, cada palabra que seguí sin cuestionar demasiado. Fue la primera vez que consideré seriamente que aquello no solo había funcionado, sino que había tenido un costo que nunca me explicaron. Intenté detenerlo de la manera más simple, bajando el ritmo de trabajo. Pensé que si todo estaba ligado a ese éxito, entonces quizá reduciendo mi actividad, algo cambiaría. Cancelé reuniones, rechacé proyectos, dejé correos sin responder. No pasaron ni 2 días antes de que las consecuencias aparecieran. Mi cuerpo reaccionó de forma inmediata y violenta. La fiebre subió más de lo que había sentido antes. Las heridas comenzaron a abrirse ligeramente y un dolor profundo se instaló en mis articulaciones. Pero lo peor fue enterarme que, al mismo tiempo, mi hermano había tenido una ligera mejoría. Eso fue lo que terminó de romper cualquier duda que me quedaba. No era una enfermedad común ni una coincidencia cruel. Era un intercambio. Algo estaba redistribuyendo lo que yo perdía o ganaba, y mi familia estaba dentro de ese círculo sin haber tenido nada que ver. El pensamiento me revolvía el estómago. Intenté retomar el trabajo de nuevo, más por miedo que por ambición, y casi de inmediato sentí el cambio. La fiebre bajó, el dolor se hizo soportable. Horas después, mi hermano volvió a empeorar. Ya no había forma de negar lo que estaba pasando. Desesperado, busqué a la persona que me había hablado del ritual. Me costó encontrarlo, pero cuando finalmente lo hice, su actitud fue distinta a la que recordaba. No se mostró sorprendido por lo que le conté, ni preocupado. Escuchó en silencio.
Y al final solo dijo que esas cosas siempre pedían equilibrio. No explicó cómo detenerlo, ni mostró interés en ayudarme. Me di cuenta de que probablemente sabía más de lo que dijo desde el principio. Salí de ahí con más miedo que antes, entendiendo que me había metido en algo que no tenía una salida clara. Probé otras formas de romper lo que fuera que había iniciado. Repetí el ritual cambiando detalles, omití pasos, incluso intenté hacerlo al revés, como si eso pudiera deshacerlo. Cada intento tenía consecuencias inmediatas. No siempre eran iguales, pero siempre afectaban a alguien cercano. Una vez fue mi madre, que amaneció con un dolor inexplicable en el pecho que luego desapareció sin diagnóstico. Otra vez fue mi sobrino, que tuvo fiebre repentina durante una noche entera. Era como si cualquier intento de escapar solo ampliara el daño hacia otros. Con el paso de los días entendí algo todavía peor. No se trataba solo de mi hermano, sino de un círculo que incluía a las personas que más me importaban. Yo estaba en el centro, recibiendo beneficios visibles, mientras el costo se repartía de formas impredecibles entre ellos. Ya no era una cuestión de éxito o fracaso profesional, sino de elegir quién pagaba el precio en cada momento. Y lo más aterrador era darme cuenta de que, aunque quisiera detenerlo, cada decisión que tomaba solo parecía ajustar ese equilibrio de una manera distinta. Llegó un punto en el que dejé de intentar romper el ritual, no por falta de ganas, sino porque cada intento solo empeoraba las cosas para los demás. Era como estar atrapado en un sistema que ya no dependía de mí, donde cualquier movimiento tenía consecuencias inmediatas en las personas que quería. Empecé a trabajar de forma constante, casi obsesiva, no por ambición, sino por miedo. Sabía que mientras todo siguiera funcionando, el daño se distribuía de forma menos agresiva. Aún así, mi cuerpo nunca volvió a sentirse completamente bien, como si estuviera pagando una parte mínima para sostener el resto. Mi hermano fue quien más sufrió al inicio, pero con el tiempo su estado se estabilizó, no porque se curara, sino porque el equilibrio se extendió hacia otros. Esa fue la parte más difícil de aceptar. Dejé de ver la situación como algo puntual y empecé a entenderla como un mecanismo constante. Había días en los que alguien cercano enfermaba ligeramente, otros en los que yo sentía una recaída leve. Todo parecía ajustarse para mantenerme productivo, activo, visible. Mi éxito dejó de tener cualquier sentido positivo. Cada logro venía acompañado de una sensación de culpa que no podía compartir con nadie. Intenté aislarme, alejarme de mi familia para evitar que siguieran dentro de ese círculo. Me mudé, cambié rutinas, reduje el contacto al mínimo, pero no funcionó como esperaba. Aunque la distancia física aumentó, los efectos no desaparecieron. Las llamadas ocasionales en las que me contaban que alguien no se sentía bien coincidían demasiado con momentos en los que yo tenía avances importantes. Fue entonces cuando entendí que no era cuestión de cercanía, sino de vínculo. Las personas que me importaban ya estaban marcadas dentro de algo que yo había activado sin comprender. Con el tiempo, desarrollé una forma fría de vivir con eso. Mantenía mi trabajo en un nivel constante, evitando picos demasiado altos que pudieran provocar consecuencias más graves. Aprendí a reconocer señales en mi cuerpo, pequeñas alertas que me indicaban cuándo debía bajar el ritmo o cuándo era seguro avanzar. No era una solución real, solo una manera de administrar el daño. Dejé de buscar explicaciones médicas o racionales, porque ninguna encajaba con lo que estaba pasando. Lo único claro era que el intercambio seguía activo y que yo era el punto de control, aunque no tuviera control real. Hubo un momento decisivo que terminó de fijar mi forma de actuar. Una noche, después de cerrar uno de los contratos más grandes de mi vida, me sentí completamente bien por primera vez en meses. Sin fiebre, sin dolor, sin heridas abiertas.
Esa sensación duró pocas horas. A la mañana siguiente recibí la llamada de que mi hermano había sido internado de urgencia. No hizo falta que nadie me explicara nada más. Esa correlación fue tan directa, tan brutal, que terminó de borrar cualquier duda o esperanza que me quedaba sobre una posible salida sin consecuencias. Desde entonces no he vuelto a permitir que mi trabajo suba más allá de cierto punto, ni que caiga lo suficiente como para desatar algo peor. Vivo en un equilibrio forzado, midiendo cada paso como si mi vida dependiera de eso, porque en realidad depende la de otros. Nunca volví a intentar romper el ritual, ni a buscar a quien me lo enseñó. Aprendí a sostener esta carga en silencio, entendiendo que el verdadero precio no fue mi salud, sino saber que cada avance mío siempre va a costarle algo a alguien más, aunque nunca llegue a saber exactamente cuánto. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Buenas noches, Nero. Me llamo Eusebio y lo que voy a contar me ha estado pesando desde hace tiempo, como si cada recuerdo tuviera filo propio. No siempre viví con miedo, aunque tampoco puedo decir que mi vida fuera buena antes de todo esto. Trabajaba en lo que saliera, cargando cosas, arreglando lo poco que sabía, sobreviviendo más que viviendo. Había días en que ni para comer alcanzaba, y otros en que simplemente me quedaba sentado viendo el techo, pensando en cómo todo se me había ido cerrando sin darme cuenta, como si alguien hubiera decidido apagarme las oportunidades. Recuerdo claramente la tarde en que lo conocí, porque no parecía especial en lo absoluto. Era un hombre ya grande, con la piel curtida y los ojos hundidos, sentado afuera de una tienda abandonada en un camino de terracería. Yo iba de regreso después de intentar conseguir trabajo en otro pueblo, con las manos vacías otra vez. Él me llamó por mi nombre sin que yo se lo hubiera dicho antes, lo cual me sacó de onda. Pensé que tal vez me confundía con alguien más, pero no. Sabía quién era yo y hasta cosas que nunca le había contado a nadie. No voy a mentir, al principio quise irme. Ese tipo de cosas no son normales, y uno aprende a desconfiar cuando la vida ya te ha golpeado suficiente. Pero había algo en su forma de hablar que me mantuvo ahí, como si ya supiera que yo no tenía muchas opciones. Me habló de mis deudas, de la casa que estaba a punto de perder, de las veces que había tenido que pedir prestado para sobrevivir. No lo dijo con burla ni con lástima, sino como quien enumera hechos inevitables, como si estuviera leyendo algo que ya estaba escrito. Luego fue cuando me ofreció ayudarme. Dijo que podía arreglar mi situación económica sin esfuerzo, sin trabajos pesados, sin sacrificios que me dejaran peor. Yo me reí, claro, porque sonaba demasiado bueno para ser cierto. Nadie da algo así de gratis, y menos a alguien como yo. Pero él negó con la cabeza y aclaró que no era gratis, que había una condición. No se trataba de dinero ni de favores visibles. Era algo más simple, según él, pero también más importante que cualquier pago que pudiera imaginar. La condición era que nunca preguntara cómo funcionaba lo que iba a hacer. Nunca, ni una sola vez. No importaba lo que pasara después, ni lo extraño que se volviera todo. Yo tenía que aceptar los resultados sin cuestionarlos. Eso me incomodó más que cualquier otra cosa que hubiera dicho, porque sonaba como una advertencia disfrazada. Aún así, en ese momento mi situación era tan mala que esa advertencia no pesaba tanto como el hambre, las deudas y el miedo constante de quedarme sin nada. Me quedé pensando un buen rato antes de responderle, viendo el polvo levantarse con el viento, sintiendo ese vacío en el estómago que ya era costumbre. No sabía si estaba cometiendo un error, pero también sabía que seguir como estaba no era opción. Al final acepté,
casi sin darle tantas vueltas como debería haberlo hecho. Él solo sonrió, como si ya supiera mi respuesta desde antes, y me dijo que a partir de ese momento las cosas empezarían a cambiar. Y tenía razón, aunque no de la forma en que yo esperaba. Los cambios comenzaron casi de inmediato, aunque al principio no les di mucha importancia porque pensé que eran coincidencias. Un día desperté y tenía un depósito en mi cuenta que no reconocía. Una cantidad pequeña, pero suficiente para sacarme de un apuro. Fui al banco, pensando que era un error, pero todo estaba en orden, registrado como una transferencia legítima. No había nombre claro del remitente, solo una referencia confusa que no me decía nada. Decidí no investigar demasiado, recordando la condición, y usé ese dinero para pagar parte de lo que debía. Con el paso de los días, esas coincidencias empezaron a repetirse con más frecuencia. Me ofrecieron un trabajo temporal que terminó convirtiéndose en algo estable sin que yo lo buscara realmente. Luego apareció una oportunidad de negocio con un conocido lejano que ni siquiera recordaba bien y que de pronto quería asociarse conmigo. Todo fluía de una manera que nunca había experimentado antes. El dinero ya no faltaba y por primera vez en años pude dormir sin pensar en cómo iba a sobrevivir al día siguiente. Lo más extraño era que todo parecía perfectamente legal, como si el mundo se hubiera acomodado a mi favor de la noche a la mañana. Incluso recibí una notificación sobre una supuesta herencia de un familiar lejano que nunca conocí. Los documentos eran reales, los trámites sencillos y el dinero llegó sin complicaciones. Empecé a convencerme de que tal vez ese hombre no había mentido, que simplemente había encontrado una forma diferente de ayudarme, algo que yo no entendía, pero que tampoco necesitaba entender. Durante semanas viví tranquilo, disfrutando de una estabilidad que jamás había tenido. Arreglé la casa, compré cosas que antes solo veía en vitrinas y hasta ayudé a algunos conocidos. Me sentía en control, como si finalmente hubiera salido del hoyo en el que había estado metido tanto tiempo. A veces pensaba en aquel encuentro, en la advertencia de no preguntar, pero la verdad es que mientras todo siguiera funcionando, no tenía intención de romper ese acuerdo. La primera señal de que algo no estaba bien llegó una noche, cerca de las 11, cuando tocaron a mi puerta de una manera desesperada. No era un toque normal. Era insistente, casi violento. Me levanté pensando que tal vez alguien necesitaba ayuda urgente. Al abrir, me encontré con un hombre que no reconocí de inmediato, pero su estado me dejó helado. Estaba herido, con la ropa manchada y la mirada perdida, como si hubiera pasado por algo terrible antes de llegar hasta ahí. No me dio tiempo de reaccionar cuando empezó a exigirme algo que no entendía. Decía que yo tenía lo que le pertenecía, que venía a recuperarlo. Yo intenté explicarle que seguramente se estaba equivocando de persona, que no sabía de qué hablaba, pero él insistía con una desesperación que no parecía fingida. Fue entonces cuando noté que sostenía algo en la mano, un objeto que me resultó inquietantemente familiar, aunque en ese momento no pude entender por qué. Tardé unos segundos en reconocer el objeto que llevaba, pero cuando lo hice sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Era un reloj viejo que yo había comprado semanas antes en un mercado, algo sencillo que adquirí sin pensar demasiado. Lo llevaba puesto casi todos los días. Sin embargo, en ese momento también lo tenía en la muñeca. Verlo duplicado, uno conmigo y otro en manos de ese hombre herido, me dejó sin palabras. Él lo apretaba con fuerza como si fuera lo único que le quedaba, y seguía repitiendo que eso era suyo. Intenté cerrar la puerta, pero él metió el pie y la empujó con una fuerza que no parecía corresponder a su estado. Su respiración era pesada, irregular, y sus ojos tenían una mezcla de miedo y rabia que no había visto antes en nadie. Me dijo que todo lo que yo tenía venía de alguien más, que nada era realmente mío.
Yo negué, aunque en el fondo algo empezó a encajar de una forma que no quería aceptar. Pensé en los depósitos, en la herencia, en todas esas oportunidades que habían llegado sin explicación. Logré sacarlo de la casa empujándolo con todas mis fuerzas y cerré con seguro mientras él seguía golpeando desde afuera. Los golpes duraron varios minutos hasta que de pronto se detuvieron. No me atreví a abrir de nuevo. Me quedé ahí, recargado contra la puerta, tratando de convencerme de que había sido un loco cualquiera. Pero esa misma noche, al revisar el reloj en mi muñeca, noté algo que me hizo sentir peor. Tenía una mancha oscura que antes no estaba, como si hubiera sido arrancado de otro lugar. Los días siguientes se volvieron una pesadilla constante. No pasó mucho tiempo antes de que alguien más llegara. Luego otro y otro, todos diferentes, todos lastimados de alguna forma, pero con la misma exigencia: recuperar algo que decían que yo les había quitado. Algunos traían objetos que reconocía perfectamente, cosas que habían llegado a mí en esos meses de buena suerte. Otros solo mencionaban dinero, negocios, propiedades que coincidían con lo que yo había recibido. Empecé a entender que cada beneficio tenía un origen real, una persona afectada. Dejé de dormir. Cada ruido me hacía pensar que alguien más estaba afuera. Tapé las ventanas, dejé de salir, ignoré llamadas, intenté deshacerme de las cosas, venderlas, tirarlas, incluso quemar algunas. Pero no importaba lo que hiciera, las visitas seguían llegando. Era como si no se tratara de los objetos en sí, sino de algo más profundo, algo que ya estaba ligado a mí. Recordé entonces la condición: nunca preguntar cómo funcionaba, y entendí que no preguntar no significaba no pagar. Una madrugada, poco antes de las 3, encontré algo que terminó de romper cualquier duda. Revisando unos papeles viejos de la supuesta herencia, noté un nombre que coincidía con uno de los hombres que había venido días antes. Busqué más información y encontré una nota breve sobre un accidente reciente. Alguien que había perdido todo en circunstancias extrañas. La fecha coincidía exactamente con el día en que el dinero había llegado a mi cuenta. Fue en ese momento cuando comprendí la verdad completa y supe que esto no iba a detenerse por sí solo. Después de entender de dónde venía todo, lo único que pensé fue en detenerlo, aunque no sabía cómo. Intenté regresar el dinero, hacer transferencias a las cuentas que aparecían en los documentos, pero muchas ya no existían o estaban bloqueadas. Busqué a algunas de las personas que habían llegado, pero nunca volví a encontrarlas. Era como si solo aparecieran frente a mi puerta y luego desaparecieran del mundo. La desesperación empezó a crecer cuando comprendí que no había forma sencilla de deshacer lo que ya estaba hecho. Volví al lugar donde había conocido al hombre que me ofreció el trato, esperando encontrarlo o al menos alguna pista. El camino seguía ahí, la tienda abandonada también, pero no había rastro de él. Pregunté en los alrededores, describí su aspecto, pero nadie parecía reconocerlo. Algunos incluso me dijeron que ese lugar llevaba años sin que nadie se sentara afuera, como si lo que recordaba no encajara con la realidad. Me quedé ahí un buen rato, sintiendo que había cruzado algo que no tenía regreso. Las visitas no se detuvieron. Al contrario, se volvieron más frecuentes y más agresivas. Ya no solo golpeaban la puerta, ahora intentaban entrar por las ventanas, gritaban cosas que apenas entendía, nombres, fechas, cantidades. Empecé a reconocer algunos rostros de noticias, de recortes que había visto sin prestar atención. Gente que había perdido todo, que había sufrido accidentes, robos, tragedias. Todo lo que a mí me había beneficiado, a ellos los había destruido. Y lo peor era que ya no venían solo por objetos, venían por mí. Una noche, poco después de las 2, escuché algo diferente. No eran golpes ni gritos, sino un silencio pesado que me hizo salir de la habitación.
Al asomarme, vi a varias de esas personas reunidas afuera, quietas, mirándome. No había enojo en sus caras, solo una especie de certeza. Fue en ese momento cuando recordé algo que el hombre me dijo sin darle importancia, que todo tenía un límite. Entendí que ese límite no era el dinero ni las cosas, sino las personas de las que provenía todo. No intenté escapar. Sabía que no serviría de nada, porque ya no se trataba de un lugar físico. Abrí la puerta con las manos temblando, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Nadie se abalanzó sobre mí, simplemente se acercaron, uno por uno, como si siguieran un orden que yo no comprendía. Lo último que recuerdo con claridad es sentir cómo me quitaban algo que no podía ver, pero que dolía más que cualquier herida física, como si me fueran vaciando desde adentro. Cuando desperté, estaba en el suelo de mi casa, solo, sin rastro de nadie. Todo el dinero había desaparecido, las cuentas estaban en ceros, los objetos ya no estaban. Era como si nunca hubiera tenido nada. Sobre la mesa encontré el reloj, ese mismo reloj, pero esta vez detenido. Desde entonces volví a empezar desde cero, pero con una certeza que no me deja en paz. Lo que recibí nunca fue un regalo, fue un préstamo cobrado con vidas, y ahora sé que lo único que me dejaron fue el turno de recordarlo. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.